Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Más sabe el diablo por viejo, en el que conversamos con personas que tienen historias y muchas. Hoy tengo un gran invitado, un invitado que para mí despierta una enorme admiración. Se trata de Hernando Bernal, quien le ha entregado su vida a la educación e hizo parte de quienes trajeron la que yo considero una de las más grandes revoluciones en la educación de Colombia, la enseñanza por radio. Hernando es hijo de Jesús María Bernal, odontólogo, y de Flor Ángela Alarcón, ama de casa aficionada a los cantos y con vocación musical. Él nació el 31 de agosto de 1931 y es el segundo de 5 hermanos con quienes creció en el barrio Santa Bárbara Centro en Bogotá. Entró al Colegio San Luis Gonzaga en 1942 y se graduó de la Escuela Apostólica de los Jesuitas en el Montiño en 1952. Siguió con los jesuitas hasta que terminó su pregrado en filosofía en 1959. Luego estudió sociología en la Universidad Javeriana entre 1959 y 1963 y en 1965 se iría a Estados Unidos a la Universidad de Wisconsin, donde obtuvo una maestría en sociología para el desarrollo, donde se graduaría en 1967. Desde 1964 estuvo vinculado con Acción Cultural Popular, Radio Sutatensa, donde se iniciaba por primera vez la educación por radio. Estamos hablando de la década de los 60. En 1982, el presidente Belisario Betancur lo nombraría director de Educación a Distancia de la UNISUR, que hoy en día se llama UNAD, Universidad Abierta y Distancia. Y en 1984, el presidente Betancur también lo nombró director del ICFES, en ese entonces el Instituto de Fomento para la Educación Superior. En 1986 volvió a su casa, ACPO, donde continuaría impulsando la educación por radio. Dedicó desde 1994 a 2004 a la Universidad del Rosario, donde ocupó diferentes cargos, dentro de ellos director de planeación de la universidad, y hasta hace un año asesoró a la Asociación de Corporaciones Universitarias de Colombia. Con Hernando vamos a hablar de la vida, de su vida, de los cambios en la sociedad, de las transformaciones políticas y sociales en Colombia y también de la muerte, la que vivimos quienes nos despedimos de aquellos a los que amamos y de la que nos imaginamos los que estamos vivos. Y desde luego, voy a aprovechar que lo tengo aquí para preguntarle muchas cosas. Hola Hernando, ¿cómo se siente? Muy bien, Jaime. Contento de poder estar aquí con ustedes y pues de que pueda, como tú dices, que uno como diablo viejo pueda decir cosas que a lo mejor les puedan servir a los demás. Eso me parecería lo mejor. De tal Además, manera que eso es lo que quiero. además para mí es un orgullo tenerlo aquí, usted que ha hecho el radio de verdad. Gracias. Cuénteme un poco de sus papás. ¿Quiénes eran sus papás? Mi papá era odontólogo, como lo señalaste. Él era realmente una persona muy dedicada a la profesión. Sí, Él perteneció al primer grupo de profesionales que se graduaron en odontología en Colombia, sí. porque antes la odontología no era una carrera profesional. Ah, ¿no? Entonces, en la época en la cual el doctor Luque Peña, creo que fue el doctor Marcelino Luque, inició dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional los estudios de odontología. Sí. Él se matriculó y obtuvo su grado, y en esa época se graduaban como cirujanos bucofaciales. Ok. No era propiamente odontólogo lo que vemos ahora, sino que era mucho más amplio, era como un médico, y trabajó mucho durante toda su vida, pues con todo el grupo de médicos que trabajaron en San José. Me contaba que su mamá, Flor Ángela Alarcón, tenía una vocación musical. ¿Qué significa para usted que tenga una vocación musical? Dos cosas. La primera, pues que yo gozaba mucho porque mamá realmente estudió profesionalmente la música, o sea, ella Sí. estudió canto en lo que en esa época eran las academias de música. Y además la segunda cosa es que ella me enseñó a tocar piano desde cuando yo tenía 3 años. Yo no soy pianista, pero por lo menos aprendí con ella lo que eran las notas y todo lo que eran los pentagramas y todo eso, y eso me ha ayudado mucho en la vida. Usted es el, Segundo, el segundo de 5 hermanos. sí, ¿Cuál es su primer recuerdo de de la chiquito? Algo que se acuerde que usted diga, este es como de mis primeros recuerdos de chiquito. pues realmente la casa de nosotros en el barrio de Santa Bárbara Centro,
La parte de entrada era un gran zaguán de piedra que terminaba después de 2 patios en una tina grandísima de piedra Sí. también, a donde si uno cogía impulso llegaba y caía allá. Llegaba directo a la tina en ese frío tan Pero macho. que era fríísima, ¿te imaginas? Yo estuve en Bogotá en Sí. esa época, de tal manera que pero era parte de lo que hacíamos los niños. Mejor dicho, lo que se acuerda era el impulso que tenía que hacer para Claro. llegar a... Mm. ¿Y cómo era la vida en Santa Bárbara Centro? ¿Cómo era, digamos, se podía salir a la calle tranquilo? O Sí, realmente, pues, Bogotá en esa época, estamos hablando de finales de los años 30, sí, comienzos de los 40, era una ciudad, pero una ciudad muy pequeña, yo creo que no llegaba a los 400.000 habitantes y no. mucho. Y, pues, realmente era una ciudad muy tranquila. Mm. Pero antes de eso me gustaría como conversar de algunas cosas que pasaron en el mundo, Muy porque bien. Colombia en ese momento no estaba tan vinculada al mundo como hoy en día, que uno prende el noticiero y sabe lo que está pasando al mundo, pero debían saberse las noticias de lo que... Bueno, mira, hay una cosa muy simpática. Papá tenía un radio Sí, y todos los días él escuchaba el noticiero entre las 12:30 y la 1:30 de la a la hora tarde, del almuerzo. la hora del almuerzo. Y yo estaba siempre atento porque él escuchaba y escuchaba todas las noticias que transmitía la Radiodifusora Nacional de Colombia Ok. y las emisoras que eran muy primitivas también en esa época. ¿Recuerdas algunos sucesos de la Segunda Guerra Mundial? Porque, digamos, de Rusia, porque coincidencia, un dato curioso, cuando tú naciste, fue cuando Stalin empezó toda la represión política y la ejecución de los millones de personas que se llamaban como enemigos del pueblo. Aquí llegaron las noticias de lo que estaba pasando con Stalin. Pues mira, yo no estoy muy seguro de haber escuchado sobre Stalin. Lo que yo te puedo contar es esto. Papá tenía un mapa de Europa Ah, y en ese mapa de Europa iba colocando con unas banderitas dónde estaban los diferentes países. Francia, o sea, los ejércitos de los países. Entonces, esa es la memoria que yo tengo. sabes que con esa imagen tuya me la han replicado 3 personas en estos podcasts. Él también contaba que en su casa tenían un mapa de Europa, iban marcando. Y con Constanza Villegas también, anterior a este podcast, también indicaba que su papá y su tío se sentaban con un mapa. Y me parece interesante que en tu casa también Sí, ocurriera lo mismo, un mapa donde iban viendo qué estaba pasando con la guerra en sí. Europa. ¿Ustedes oyeron, o sea, recuerdas de haber oído hablar de Pearl Harbor o de la entrada de Estados Unidos a la Sí, guerra? de eso sí recuerdo. ¿Cómo fue? Cuéntame, ¿qué recuerdas de eso? Pues mira, tampoco es una cosa que tenga muy presente, pero sí me acuerdo que mi papá hizo una alusión con esta frase: "Ahora sí van a entrar los Estados Unidos a la guerra". Eso fue lo que me acuerdo haberle Esa escuchado fue a la mi frase, papá, no más, pero no entendía, yo era muy niño, no entendía totalmente lo que eso todo lo que eso significaba. significaba. ¿Qué recuerdas de la Segunda Guerra hasta que se termina? Pues mira, realmente, como te digo, yo era muy niño, íbamos siguiendo lo de los ejércitos. Lo que más me acuerdo, o sea, como recuerdo, es el día que terminó. O Sí, sea, cuando ya era yo un poquito mayor, en el año 1945, sí, que se firmó, creo que la palabra era el armisticio, sí. y nos unimos a la alegría de la población bogotana, porque la guerra había terminado, porque todo el mundo estaba contento. De Sí, eso me acuerdo. me parece muy interesante porque el doctor Lemoine nos comentaba un desfile. ¿Tú pudiste asistir al desfile? Posiblemente era un desfile, pero yo no lo tengo muy preciso. Pero te acuerdas de la felicidad de todo el Eso mundo sí, diciendo se acabó la se guerra. acabó la guerra. Y bueno, y no habían pasado 3 años cuando ya vino el 9 de abril. Sí, ese sí me tocó vivirlo muy fuertemente. Cuéntame cómo viviste el 9 de abril Simplemente te voy a dar unos de rasgos. 1948. En esa época yo estaba estudiando en el colegio de los hermanos maristas, que se llamaba el Colegio del Carmen, el Sí, Instituto del Carmen. Y nosotros teníamos que venir a almorzar a la casa sí, y después nos llevaban en el bus. Y el bus en el cual nos llevaba era un bus azul con una raya blanca y que lo manejaba un chofer que se llamaba Totico.
Tu memoria es impresionante. A la 1:03 en la avenida Jiménez con carrera séptima, escuché 3 disparos. Tú oíste los disparos. Y cuando llegamos a la avenida Caracas y se montó uno de los compañeros nuestros, dijo estas palabras, va a ser un poquitico duro. Se jodieron los godos porque mataron a Gaitán. No más, de eso recuerdo. ¿Y luego qué pasó? No, pues nosotros seguimos para el colegio, pero resulta que los profesores estaban muy asustados. Nos dijeron, suspendemos las clases. La casa de Gaitán, donde él vivía, era a 4 cuadras del ¿En colegio. dónde? En la calle, nosotros estábamos en la calle 39, yo creo que eso es más o menos como calle 41, con carrera 16, por Sí. esos lados. Ahí era la casa. Y al frente de la casa de Gaitán había un sitio donde estaban vendiendo, donde en esa época vendían una cosa nueva, que eran las paletas de helado recubiertas de chocolate. ¿Eran nuevas? Eran nuevas, eso era una cosa nueva, eso no existía antes. Pero entonces con los centavitos que nos daban nuestros padres, nosotros íbamos a comprar esas paletas. Y mis hermanos y mis primos, que estaban en el mismo colegio, Sí. resolvieron que teníamos que irnos a comprar paletas y nos fuimos para el frente de la casa de Gaitán. Y Sí. lógicamente no nos dejaron entrar porque Sí. ya había un revuelo total. Y Sí. nos tocó devolvernos La para el pensaron, colegio. salimos temprano del colegio para paletas. Sí, y nos devolvimos para el colegio, gracias a Dios. Sí. Y entonces los maestros se dieron cuenta de la situación y lograron organizarnos para que nos quedáramos allá durante toda esa noche. Y allá desde el sitio que era el laboratorio de química y de física de los de sexto bachillerato, ahí tendieron unas camas y desde allí vimos cómo se incendiaba el centro de Bogotá Tu casa quedaba en el centro de Bogotá. totalmente. ¿Y le pasó algo a tu casa? Pues gracias a Dios no, aunque tuvimos ciertos problemas, pero al día siguiente mi papá y mi mamá fueron a recogernos y me tocó ir desde ahí hasta la casa a pie, con los brazos en alto durante todo el tiempo. Cuando llegamos a la calle 26, Sí. estaban tomándose la Radiodifusora Nacional de Colombia y llegaba una volqueta llena de muertos. ¿De verdad? de mu- ¿Tuviste una volqueta una llena de volqueta, muertos? y la depositaron junto al cementerio. ¿Cuántos años tenías? 11 años. Viste una volqueta cargada de cuerpos. Y después, más adelante, cuando ya llegamos sobre los sitios cerca al palacio, o sea, cerca al Capitolio, abajo en la parte de la carrera novena, me tocó ver personas asesinadas, muertas, y saltar por encima de ellos. Y llegamos a la casa, complicadísimo, porque nuestra casa quedaba en un sitio donde se había rebelado la policía contra el gobierno y estaban en pelea los de la división de la calle Cuarta con carrera séptima. Y me tocó el momento en el cual el ejército bombardeó la torre de la iglesia de Santa Bárbara y los pedazos de torre caían en el patio de mi casa. De tal manera que nos tocó vivirlo yo tengo todo eso escrito porque me lo han pedido Sí. y lo tengo inclusive narrado con, con momentos, o sea, a tal hora tal cosa, a tal hora tal cosa, por lo que yo recuerdo, porque para mí es como si lo estuviera viviendo. 11 años. Debió dejar una marca imborrable. Total, inolvidable. Por eso te lo estoy contando, porque fue inolvidable realmente. Eso marcó mi imagen de niño, o sea, sobre lo que es una revolución, sobre lo que significa la muerte, sobre todas esas cosas. Porque ver un camión lleno de muertos, saltar encima de los muertos para llegar a la casa, continúan los combates contra los rebeldes de la policía y todo eso lo viviste en el centro. En el centro. ¿Y tu familia es conservadora o liberal? Mi familia es de origen conservador. Era conservador. Pero en esa misma cuadra estaba al frente
porque en esa época las familias sabían quiénes eran. Entonces teníamos familias conservadoras y familias liberales. La puerta del frente de la casa nuestra vivía el que en esa época era el ministro de Educación, que era el doctor Manuel Mosquera Garcés. Sí, Y al lado vivía una familia Rodríguez, muy amigos, pero nosotros sabíamos que la familia Rodríguez no era conservadora, sino era que era liberal. Y al lado, en mano derecha, había una familia Vélez de Sogamoso, que nosotros sabíamos que no era conservadora, sino liberal, porque en esa época todas esas cosas eran muy vivas, o sea, sí. había una diferencia fuerte entre esos dos bandos, por decirlo así. Y digamos, vienen los años posteriores los meses posteriores al Bogotazo. ¿Cómo, cómo empieza, digamos, a bajar las aguas o interpretarse lo que pasó? A ver, lo que yo viví, pues es un proceso de recuperación muy complicado, porque gran parte de lo que era el centro de Bogotá estaba en ruinas. Sí, Entonces, cuando yo salí con mi papá, por ahí debió ser el 15 de abril o el 16, que tuvimos que ir hasta la Plaza de Santander. Había que saltar por encima de barro, de ladrillos, etcétera. Entonces, eso era como lo que muestran ahora de Gaza, sí. pues en una cuestión mucho más pequeña, pero era una situación de esa. Ya después, poco a poco, la vida se fue normalizando y pues principiamos, pero la normalización sí fue un cambio total. Por ejemplo, nosotros íbamos a veces hacia Chapinero Sí, en los tranvías. sí, Los tranvías ya no funcionaron. O claro. sea, cambiaron por completo todo el sistema de transporte interno que había en Bogotá. ¿Por qué quemaron los tranvías? Yo no sabía decir por qué los quemaron, pero el Pero hecho, ahora que lo ves en perspectiva. pero realmente lo que yo siento es que aprovecharon para reconstruir a Bogotá y dentro del concepto de reconstrucción no estaba tener tranvías. Es la interpretación que yo doy. Ok, Y entonces resolvieron más bien convertir a la carrera séptima en un sitio para vehículos ok. y acabaron con los tranvías y no volvió a haber, hasta después que hubo unos buses Los trolley. eléctricos, los trolley, no volvió a haber este eléctrico. Pero yo no siento que yo creo que eso fue una decisión más bien de carácter urbanístico. Sí, Yo siento que eso no fue una decisión política. Yo no, creo que eso fue una decisión de carácter urbanístico. ok. Bueno, ocurrió esto que desencadenó toda la violencia en Colombia. Ujú. Y a 10 años después, un poquito más de 10 años después, se vendría, digamos, ya fuera de Colombia, cuando Fidel Castro se impone frente a Fulgencio Bautista en Cuba. ¿Tú recuerdas eso? ¿Oíste ese hecho aquí en Colombia cuando cuando Fidel Castro llega al poder? Sí lo recuerdo por esta razón, porque en la radio o en el saber de la gente, Fidel Castro se sabía que había estado el 9 de abril en Colombia Sí, y que había jugado algún papel. Después en algunos escritos que he leído se puede ver cuál fue el papel que él jugó, sí, pero realmente se ve que la presencia de Fidel Castro sí había sido en ese momento. La razón del 9 de abril era por la creación de la alianza, eh, o sea, de los estados suramericanos, de sí. la OEA, de la Organización La Unión, sí, la Conferencia de la Panamericana. Conferencia Panamericana. Y parece que en el comienzo de la Guerra Fría había una serie de elementos que interferían y los que pertenecían a esos grupos, principalmente de carácter comunista, orientado por Rusia, no querían que eso ocurriera. Entonces se atribuye que gran parte del 9 de abril tuvo que ver fue con eso, no solamente con la muerte de Gaitán. Porque estaba ocurriendo la Conferencia Panamericana, había una tensión política en ese momento, ya Muy fuerte. existía en la ciudad, había una tensión política porque los movimientos comunistas o de izquierda no querían que se consolidara la OEA por Exactamente. tenerlo como una extensión de Estados Unidos y eso ayuda, digamos, a crear un estado perfecto, Unas- una condiciones perfectas para que ocurriera lo que ocurrió. Exactamente. Más aún, la conferencia panamericana, me acuerdo mucho que se inauguró en la calle Séptima con carrera cuarta, en un
en un, en una, en un, el sitio no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo las banderas, habían las Sí, banderas de todos los países. sí, Y para mí como niño, pues era muy interesante muy ver las banderas, emocionante. era muy bonito. Entonces yo me acuerdo de eso, antes del 9 de abril, nosotros pasábamos por ese lado en el bus y entonces veíamos todo eso. El Teatro Alcalá creo que se llamaba o algo así, no Sí. me acuerdo exactamente cómo. Ok, entonces teníamos a Fidel Castro en ese día acá y luego vuelves a oír de él en el 59. En el 59, cuando llega a tomar el poder allá en La Habana. ¿Y cómo se vivió eso en Colombia? Puedo decir lo siguiente, la primera etapa era como de una etapa en cierta medida, como de sorpresa, hombre. Una persona que viene a reemplazar a un dictador Sí, y que le va a dar a la nación como una alegría, sí, como de como una esperanza. esperanza. Pero a medida que fue progresando y ya entró en un conflicto, especialmente con los Estados Unidos, inmediatamente se cambió la imagen. Y Sí, entonces ya principiaron a ver a Fidel Castro como lo que en el fondo aparece, que es realmente la persona que se opone radicalmente a los Estados Unidos. Y fíjate, verá, como mi familia era de origen conservador, sí, la preocupación también era cómo iba a tratar a la iglesia. ok, Y entonces, desde ese punto de vista, el espíritu de mi familia se preocupaba porque, hombre, ¿cómo van a tratar a los obispos y cómo van a tratar a los sacerdotes? Entonces, había un poco de preocupación por ese lado. pasa eso y entonces, digamos, sigue creciendo el tema, digamos, 48, 59, en el 64 se da el bombardeo a Marquetalia y ahí es cuando nace las FARC formalmente. Eh, Eso fue, digamos, como digamos, en ese momento se llamaba la autodefensa campesina, era como Sí. se llamaba en ese momento. ¿Usted, tú recuerdas algo de lo que pasó en ese momento o en Bogotá no se supo mucho de lo que estaba pasando? Estamos hablando de un momento que yo posiblemente ya no estaba en Bogotá. A lo mejor yo estaba o en el Mortiño o en Sí, Santa Rosa, no lo viví en Bogotá. Pero lo que yo viví por lo menos fue, como había habido ese enfrentamiento tradicional entre los dos partidos sí, y había habido una violencia sí, y esa violencia había perdurado por tanto tiempo, sí, nosotros lo veíamos como un hecho más de la violencia. sí, Yo por lo menos no lo percibí como el nacimiento de una nueva etapa revolucionaria. ok, No lo viví así. Lo viví más bien como el final de un periodo de violencia conservadora liberal que se había alargado por bastante tiempo, porque no hay que olvidar que después del 9 de abril, pues los enfrentamientos fueron muy fuertes, en sí, especial todo lo que tenía que ver con los chulávitas sí. y con todo ese concepto, diríamos, de lo que Entonces era fue como un continuo, no fue como un como un no, divisor, sino un no, continuo que no, fue como, desencadenó en eso. sí. Yo no lo vi como el comienzo en ese momento de una guerrilla ya de carácter diferente, de carácter ideológico diferente. No, es interesante, eso estábamos hablando en otro podcast sobre el efecto mariposa. Hay cosas que son tremendamente importantes, pero que se vuelven importantes cuando uno lo mira hacia atrás, que Hacia ocurrió atrás. eso. Bueno, y te vas a Estados Unidos en el 65. Ya Mm. estabas con Acción Cultural Sí, Popular, ya señor. estabas haciendo educación por Sí, radio. señor. Eh, Antes de irte a Estados Unidos, cuéntame, ¿cuál fue tu primera experiencia con educación por radio? Fue muy simpático. Cuando yo estaba estudiando sociología en la Sí, Javeriana, tenía un amigo que era sacerdote y me dijo, hombre, allá están necesitando una persona que sea capaz de escribir unos libretos sobre doctrina social de la iglesia y yo sé que tú podrías hacerlo. sí. Era una Todavía no era religión, educación académica. era más que todo una religión, para los programas Sí, complementarios de la radio, no era para las escuelas radiofónicas no. propiamente Y dichas. luego ¿en qué año entra la educación por radio a Colombia? Como ya vamos a hacer Bueno, bachillerato eso por sí, radio. ya, eso es año 47, 48. Sí, Y yo estoy hablando del año 60, 64. porque a la hora de la verdad, pues Radio Sutatensa tenía unas horas que era Sí, de las 5 de la mañana a las 7 de la para hacer el mañana bachillerato para por hacer las radio. clases, la primaria, La primaria. la educación básica,
Y después de eso tenía noticieros y después de eso tenía unos programas generales. Y te vas para te vas al 65 en Estados Unidos. Allá están pasando muchas cosas en ese Muchas. año. Digamos, hacía poco habían matado a John F. Kennedy, estaba ocurriendo todo el movimiento de poder negro, que se marcaba con unas posturas muy radicales dentro del movimiento de derechos civiles. También empezó el movimiento feminista de segunda ola. ¿Cómo lo viste en Wisconsin? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste esas experiencias? Pues venías de Colombia y de pronto te encuentras con estas reivindicaciones que para Colombia todavía faltaría algún tiempo. De dos maneras. La primera manera es en la vida práctica de la universidad. Sí, En las universidades de Estados Unidos, y Wisconsin es una de las grandes, sí, hay un sitio especial que llaman The Union. Y allá en ese sitio, que era la Union del campo en Madison, sí, Wisconsin, uno veía realmente ya el influjo y la presencia del poder negro. O sea, jóvenes, muchachos muy bien plantados, morenos, dando pie y diciendo aquí estamos nosotros y haciéndose separar, por decirlo así, del grupo de los blancos. O sí, sea, mostraba eso. Y las mujeres también en la parte feminista. De tal manera que uno lo sentía en la cultura. sí, Yo lo sentí muy profundo en la cultura. Pero por otro lado, en los estudios de sociología, lógicamente, teníamos que estudiar muy a fondo los problemas de la construcción de ideologías y los factores sí. ideológicos. Y entonces esos cursos tenían una influencia muy grande. Bueno, y danos alguna frase que pueda ser interesante, alguna cosa que tú digas, para este momento sería curioso que supieran de tus observaciones de ese momento. Pues mira, yo veía realmente la necesidad, y la siento todavía, Sí, la necesidad del cambio. O sea, yo veía realmente que Colombia teníamos una visión muy tradicional sí. de las cosas. ¿Y de esos cambios que esperabas, ha habido alguno? ¿O todavía estamos en espera de que ocurra? Qué buena pregunta. Realmente yo creo que sí ha habido muchos ¿Cuál cambios. consideras como el más significativo y cuál consideras el que todavía falta? Mira, yo creo sinceramente que el nivel de participación, no voy a decir popular porque se puede entender mal, Sí, sino de participación ciudadana sí, en el país ha crecido mucho. Yo creo que nuestro país es un país en el cual, a medida que han ido pasando los años y todo el tiempo, lo que era esa pelea puramente, casi diríamos, eh, partidista, sí, pero como radical. sí, Se fue diluyendo sí. y permitió que realmente los problemas principiaran a verse no desde el punto de vista tradicional, sino con una visión más moderna. ¿Y qué nos falta? ¿Cuál es el cambio que más nos falta y nos surge? Una mayor claridad estratégica para definirlos. Seguimos polarizados en que todo se tiene que resolver a base de simples leyes o reglamentaciones o Sí, decretos, sí. cuando realmente las realidades hacen que el decreto más bien debiera venir después de que se crean los hechos. Bueno, hablemos de uno de los cambios digamos, Carlos Lleras Restrepo, de Integración Nacional, que fue como uno de los primeros plataformas de reducción de la inequidad. ¿Qué tal salió eso? Afortunadamente, Sí, yo tuve mucha participación trabajando en Acción Cultural Popular sí. con el grupo de planeación nacional que trabajaba con el doctor Carlos Lleras Ok, Restrepo. no sabía, no sabía. Y Entonces, entonces, para mí, es de enorme importancia, sí, porque lo más importante, cuando él tenía una visión muy clara, él tenía una visión de estadista inmensamente, así como él era de chiquito, pero la visión de estadista era inmensamente grande. grande. Y entonces él decía, mire, tenemos que programar tal cosa. ¿Por qué no veamos los factores que influyen sobre eso? Sí. Y después de que veamos los factores, entonces veamos a ver si se puede normatizar y se puede Sí, reglamentar. fue la primera vez que se vio, digamos, temas de prospectivos de solución de problemas. Sí, porque planeación, que era una oficina anterior al doctor Carlos Lleras, no era realmente nada prospectivo, era simplemente una oficina normal,
Vamos a terminar. Hay un tema, el Palacio de Justicia. Tú estabas en el gobierno, trabajando en el gobierno. ¿Cómo se vivió eso para Pésimo, ustedes? pésimo. ¿Sí? Para mí fue durísimo. Yo estaba de director del ICFES. Sí, a pocas cuadras. Y no solamente a pocas cuadras. Yo tenía esa mañana, conjuntamente con la ministra de Educación, una cita, nos habían convocado para el Congreso. Y nos habíamos puesto la cita a las 8 de la mañana en las puertas del Congreso. Sí. Cuando yo estaba ya, iba a salir, en cuarto para las 8, me llamó la ministra y me dijo, no podemos seguir porque hay una problemática. Te llamo después y te convoco. Sí. Pues ya en ese momento principió todo el desfile y toda la cosa. Sí. Bueno, estamos viviendo un gobierno de izquierda. Dice que es el primer gobierno de izquierda, eso es lo que afirman, y que habla del cambio. ¿Cómo lo ves? Mira, yo pienso que el cambio es una condición necesaria para una sociedad. Sí. O sea, desde ese punto de vista, y yo considero que hay necesariamente que estar permanentemente planificando, organizando y que el cambio produzca solidaridad humana y que produzca realmente desarrollo y que produzca bienestar, que llegue a toda la gente. Ese yo creo que es el sentido de la cosa. Sí. Yo sinceramente creo que aquí hay buenas intenciones, pero hay pésima, malísima organización y ejecución. Sí. Yo le siento con mucha tristeza, porque nosotros no podemos vacunarnos contra el cambio. Okay. Tenemos que estar abiertos al cambio. Sí. Pero a la hora de la verdad, lo que están logrando, la imbecilidad con la cual están manejando tantas cosas, para mí es tremendo. Y lo digo así, lo digo con cierta molestia, porque me duele. Yo ya soy viejo, yo ya sé que ya no tengo muchos años más de vida, pero a la hora de la verdad me da tristeza. Muy interesante. Bueno, vamos a hablar. Ya estamos en la parte final del podcast. Estoy muy agradecido por haberte tenido acá, pero vamos a hablar de un par de cosas. Hablemos de algo que es difícil pero necesario, la muerte. La muerte. ¿Podemos hablar de eso? Claro. ¿Qué es la muerte? Yo creo que es un paso al infinito. Sí. Yo soy creyente. Sí. Y creo, te puedo decir, soy profundamente creyente. Sí. No soy piadoso, eso es otra cosa. Cuando digo eso es porque yo hago reflexión sobre mi papá. Mi papá oía misas, 2 misas diarias. Sí. Yo voy a hacer misa los domingos, pero o sea, yo no soy una persona piadosa, si me quieres, por ese lado. Pero yo sí siento que la muerte es realmente el paso hacia Dios, que es creador. Sí. Y que es el principio, pero también es el fin. Ok. El espíritu, nosotros somos cuerpo y espíritu. Sí. Acaba el cuerpo y uno cuando viejo se da cuenta de que el cuerpo se va acabando. Los ojos ya no son los mismos, la salud no es lo mismo, a pesar de que uno lo haya cuidado. Sí. Los oídos tampoco funcionan de la misma forma, todo. Y eso es lógico, eso es absolutamente lógico. Pero lo que sí es importante es que el espíritu se va enriqueciendo. Y ese, yo te digo, yo estoy seguro de que la muerte es un paso hacia una mayor comprensión de Dios, hacia un mayor conocimiento de Dios. Lo único que a uno le preocupa es, después de todos los errores y horrores que haya uno cometido en la vida, ¿cómo será esa visión de Dios? Es la única preocupación. Pero desde el punto de vista humano, te digo, no le tengo miedo. ¿Y has vivido la muerte de seres queridos? Mucho. ¿Viste la muerte de tu hija? Muy profunda además. Me dolió terriblemente. Tú lo sabes, pero realmente me dolió mucho. Y pues, pero Dios lo quiso así. Sí. Y ella está allá. Está allá. Y todos los días ruego por ella. Y yo creo que ella está rogando por mí allá también. Ah, fantástico. Una última pregunta. ¿Eres feliz? Yo creo que sí. Sí. Eso no quiere decir que no tenga dificultades o lo que sea, pero yo he sido feliz. ¿Eres feliz? Sí, yo creo que sí. Magnífico. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, Jaime, gracias a ti por todo. Ojalá estas ideas le puedan servir a mucha gente. No, muchísimas gracias, Fernando, por tenerlo acá. Esto ha sido una conversación muy, muy, muy grata, deliciosa, y además estar
con alguien que estuvo en una de las revoluciones más importantes que ha tenido Colombia, que es la revolución de la educación, la revolución de la radio, un revolucionario, además un revolucionario godo, ¿no? Cosa rara, cosa contradictoria. Un revolucionario godo. Tenerlo aquí es una cosa maravillosa y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Más sabe el diablo por viejo. Muchas gracias. Gracias a Andrés Acevedo, nuestro productor. Este episodio y todos los anteriores han sido grabados en la sala de podcast de Ensamble XL. Para mayor información ingresen a www.ensamblexl.co.